a nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje. Disculpen que no podía entrar, pero la anfitriona no me estaba dando permiso de entrar. Bueno, el martes pasado vimos la mitad de lo que es Moscú y hablamos de otras cosas que creo que son muy importantes, sobre todo esa idea de irnos preparando para viajar. Consideramos que viajar es algo esencial en el hombre moderno, sobre todo en el hombre civilizado de nuestro tiempo. Ya el viaje no es un artículo de lujo, se ha convertido en algo de primera necesidad, tanto para el espíritu como para los negocios, para el bienestar de la familia, en fin. Ya no me quiero abundar en ese tema, pero tomando en cuenta la importancia que tiene viajar, una importancia tan grande que ha convertido al turismo en todas sus ramificaciones, como puede ser la aviación, los hospedajes y los restaurantes, eh, los servicios de guías y paseos para visitantes, se ha convertido en una gigantesca industria. Según algunas estadísticas y estudios, ya es la primera industria en el mundo. La verdad, yo no tengo elementos para decir si sí o si no. Otros dicen que es la segunda, después de la industria del alimento, y otras dicen que es la tercera, pero estamos hablando ya de una industria gigantesca, una industria cuya inversión es de miles de millones de dólares. Las naciones y los particulares invierten sumas estratosféricas para promover los viajes, para crear líneas aéreas, para adaptar sus ciudades y sus destinos para ser visitados, para mantener limpias sus ciudades. En fin, es inmensa la inversión, tanto en dinero como en trabajo, como en esfuerzos, que representa el turismo. Otro punto del turismo importantísimo, más que las oficinas de difusión cultural de los países, el turismo es la industria que más ha contribuido a dar a conocer la cultura universal al mundo. Son más los efectos que tanto agentes de viajes como líneas aéreas, como toda la propaganda que los países hacen, por ejemplo, Japón, ¿verdad? Para invitar a los pasajeros de todo el mundo que visiten su país y para lo cual hablan de su cultura, de sus tradiciones, de sus palacios, etcétera. Es más lo que han hecho para dar a conocer esta cultura extraordinaria del Japón o Rusia, lo que estamos viendo. Rusia ha creado ya una afluencia turística, un mundo de hoteles, ha dado un giro espectacular de lo que fue el turismo. Vuelvo a poner el ejemplo, yo la primera vez que visité la URSS fue en el 66. La Rusia actual ya no tiene nada que ver con aquella Rusia rígida, limitada. La gente era los guías impresionantemente bien preparados, pero siempre orientados a indoctrinar a los viajeros sobre las excelencias de su sistema. En la actualidad, todo eso ya no existe. Los guías actuales siguen siendo muy profesionales en Rusia, pero ya pueden hablar con toda libertad. Me imagino que salvo hablar mal de Putin,
de todo lo demás hablan con toda la libertad. Pueden hablar de las barbaridades del sistema y pueden hablar de todas las diferentes corrientes culturales del país. Perdón. Y todo esto es gracias al turismo. El turismo ha sido un vínculo entre los pueblos, como no lo han sido las oficinas de relaciones exteriores, ni las oficinas de difusión cultural. Afortunadamente, existe el turismo. Muchos de los que me están oyendo se dedican a esta extraordinaria profesión adictiva, como les decía el otro día. Bueno, aquí nos quedamos, creo que por aquí nos quedamos el martes. Estamos viendo el interior de la tienda GUM. No sé si llegamos a ver las estaciones del metro que se construyeron durante la época de Stalin. Y era así como si el objetivo fundamental de estas estaciones era como refugios por cualquier posible ataque antiaéreo o alguna bomba atómica. Pero además fueron construidos en una forma como de museos, en una forma que la gente que entrase ahí no se sintiese enlatada en estas estaciones sombrías, aglomeradas, donde la gente anda con prisas, como suele suceder en casi todos los metros del mundo. Para mejor ejemplo, pues el metro de la Ciudad de México. Hay momentos en que es pavoroso entrar a las estaciones de este metro, o el metro de Nueva York, de muchos países. No es agradable ni simpático entrar a las estaciones. Y las estaciones de Moscú, no crean que las vamos a encontrar así, limpias y vacías como museos. En la actualidad es uno de los metros más transitados del mundo, pero siguen estando muy limpios, les han dado mantenimiento. Es como un orgullo nacional muy moscovita. También en la actualidad, a diferencia de hace 50 años, han pululado, se han difundido los clubes nocturnos con cantantes, bailarinas, eh, mujeres bellísimas que bailan y que lucen sus extraordinarios cuerpos a todos los asistentes en el bar, y mientras se toman una cerveza ven bailar a la chica. Y esto también se ha difundido mucho en Moscú. Moscú, de haber sido una ciudad sombría, callada, um, triste en alguna forma, en la actualidad es una de las ciudades más vitales, más parranderas del mundo. Se dice que ya no existe la noche en Moscú. Hay espectáculos, clubes nocturnos, bares, teatros abiertos casi toda la noche. Eh, Quizá no tanto como Madrid, ni con esa atmósfera tan peculiar de Madrid. Madrid es único en este sentido. Además, Madrid tiene la ventaja de que son los madrileños los que le dan el sabor, ese sabor eh, picante, eh, muy latino, ¿no? A estos rincones donde se pueden ir a tomar la copa a las 4 de la mañana. En Rusia, en Moscú, sobre todo en Moscú, hay mucho extranjero. Van muchos de los ricos, de los millonarios o ricos rusos,
a divertirse y no tienen esa chispa que tienen los latinos, pero ya es una ciudad despierta, es una ciudad alegre, muy vital y sobre todo de noche, como que se suelta el pelo. Bueno, aquí estamos en el río Moskva, el río Moscú, que es la vía fluvial junto a la cual se fundó la ciudad y fue creciendo hasta llegar a las dimensiones actuales. Es una de las ciudades más grandes en superficie, más grandes del mundo. Creo que solo Los Ángeles la supera. Es inmensa Rusia. Y esto se debe a que durante la época del comunismo, más que hacer rascacielos, se extendían, se hacían parques y conjuntos residenciales multifamiliares, pero a gran distancia. Esto, en la actualidad, nos lleva, por ejemplo, cuando buscamos una dirección, un domicilio particular o de algún taller o de algún amigo o alguna familia que por alguna razón nos haya invitado, no tienen idea el problema que es encontrar el apartamento, porque son calles larguísimas. Y va uno viendo el número y sigue los números y sigue los números. Después viene un parque enorme y a veces puede uno tardarse media hora, a lo mejor exagero, pero fácil, 15 minutos, ya estando en la calle para encontrar el número. Entonces, esto hace una ciudad tan extensa que es imposible visitarla en sus alrededores. Afortunadamente, es el corazón de Moscú, donde está ese corazón cultural de toda Rusia. Moscú es el alma de Rusia. Moscú es el corazón financiero, el corazón político y el corazón cultural de Rusia. Les decía, aquí está el río Moskva y estas son los edificios del Kremlin. Ahora vamos a ver al Kremlin, y aquí está la torre de Iván el Grande, el campanario de Iván el Grande. Aquí estamos viendo una de las 7 hermanas. Este es el hotel, no me acuerdo si es el Hotel Ucrania o el Hotel Radisson. Aquí estamos, esta ya la habíamos visto, se las vuelvo a mostrar, perdón, se les vuelvo a mostrar, es la iglesia de El Salvador, de Cristo el Salvador, la iglesia más grande de Moscú, la iglesia ortodoxa más grande de Moscú, y bueno, la más grande de cualquier secta cristiana. Está frente a un puente que cruza el Moskva, y aquí estamos en este centro, el núcleo de Moscú, la plaza de donde todo parte. Esta es una fotografía de estas que se toman con gran angular y casi abarca 360 grados. Aquí tenemos la basílica de San Basilio. No sé si se ve, ahorita la vamos a ver más de cerca. Después venimos, bueno, esta es la torre Spasskaya, o la torre del Salvador, del Kremlin. Aquí viene toda la muralla del Kremlin, aquí está la tumba de Lenin, acá atrás se ven algunos de los palacios del Kremlin, aquí viene otra de las torres del Kremlin. Creo que esta es la torre de Nikolayevskaya, no estoy seguro, me confundo porque estamos hablando de más de 20 torres y se parecen,
Todas son diferentes, pero se parecen mucho entre sí. Este es el Museo de Historia, el Museo Nacional de Historia. Normalmente no se visita. Yo lo recomiendo a alguien que de verdad esté profundamente interesado y tenga conocimientos de la historia de Rusia. Un viajero normal que no haya estudiado la historia de Rusia no le van a encontrar mucho sentido. Y después aquí viene este edificio de lo que era la tienda GUM, todavía se sigue llamando GUM, pero es un centro comercial. Un centro comercial de alto nivel, de altísimo nivel, donde están las boutiques de Cartier, de Prada, de X. Carísimo, es pues para millonarios. De hecho, Moscú es una de las ciudades más caras de Europa. Bueno, aquí estamos viendo el Kremlin. Este es un cuadro de uno de los grandes pintores del siglo XIX. Aquí está Pedro el Grande, a punto de fusilar, de, de liquidar a todos los rebeldes que se levantaron, uno de los tantos levantamientos que hubo en Rusia, que se llama la rebelión de los Streltsy. Aquí están la gente llorando, las caras de tragedia, y aquí está Pedro el Grande con su rostro altivo e implacable, viendo que se lleve a cabo la ejecución de estos infelices que osaron levantarse contra su sistema. Este es un grabado del siglo XIX. Está la muralla del Kremlin y fíjense en uno de los puentes, en una de las entradas, creo que es para entrar por la puerta y la torre de Spasskaya, tenían puestos, como a veces vemos en los puentes abajo del periférico, en algunos puentes donde hay avenidas, han ya germinado como hongos aquí en México, primero una juguería, después una taquería, después otra taquería de diferentes tipos de tacos. Estos son, por ejemplo, de carnitas y estos son de guisado, después de tortas, etcétera. Eso es muy de todos los países, pero sobre todo en los países latinos, en Rusia, vemos cómo cunden en las aldeas. Esto se acabó durante la época del comunismo, pero está volviendo a surgir. Actualmente ya han vuelto a aparecer los puestos de comida callejera, no en el Kremlin, ni en la Plaza Roja, ni pensarlo, no les permiten. Pero este es uno de los grabados de cómo era el Kremlin en el siglo XIX. Aquí tenemos otro grabado. Y vemos la Plaza Roja, la iglesia de San Basilio, a principios del siglo XIX, ya por el 1810, era una plaza llena de gente, una plaza pública con puestos por todos lados y como coronando la plaza, la Catedral de San Basilio. La Catedral de San Basilio, perdón, ahorita la vamos a ver mejor, pero de una vez les digo, esta fue construida por Iván el Terrible, allá por el 1560, para conmemorar la victoria del zar. Iván el Terrible fue el primer zar. Viene, es una evolución de la palabra César,
y el zar Iván el Terrible derrotó a los tártaros en la famosa batalla de Kazán. Kazán es una de las ciudades en la Rusia europea todavía, ya hacia el oriente de Europa, sobre el río Volga, y es una ciudad con mucha presencia musulmana. Quedó la impronta islámica en esta ciudad y todavía se pueden ver mezquitas vivas, por supuesto iglesias ortodoxas, y hay sinagogas. Incluso hay un conjunto de templos en el centro de la ciudad de Kazán, que es el área de las iglesias, y son iglesias de todas las religiones, agrupadas en el centro como hermanadas en un solo conjunto arquitectónico. Y esta es la tumba de Lenin. Primero, cuando subió al poder Nikita Khrushchev, él inició también una campaña en contra de las brutalidades de Stalin. Su principal objetivo al inicio de su gobierno fue desacreditar a Stalin, exhibiendo todos los crímenes que cometió. Uno de ellos, por ejemplo, fue el Holodomor. El Holodomor fue un holocausto que mucha gente ignora de Stalin en contra de los ucranianos. El genocidio ucraniano, hay mucha gente que lo compara con el genocidio que Hitler hizo después contra el pueblo judío. Incluso hay gente que dice que el holocausto ucraniano tuvo más víctimas. Y hay gente que habla hasta de 12 millones. Eso no tengo elementos para poder decir si es cierto o no. Muchas veces, sobre todo los herederos de las víctimas, tienden a exagerar la brutalidad de estos crímenes de guerra. Sin embargo, parece ser que en este Holodomor hubo millones de víctimas. Eso no hay duda. Stalin primero diezmó a los agricultores ucranianos, le saqueó todas sus pertenencias, sus campos, dispersó a los dueños de las parcelas, de las tierras. A muchos los mandó a diferentes partes de Rusia, a otros definitivamente los liquidó. Envió rusos de otras partes tratando de homogenizar la población con el fin de unificar el pueblo ruso, como es lo que está haciendo actualmente China en los países del extremo oeste de China. Es decir, los pueblos uigures del Turquestán chino, que son básicamente musulmanes, están intentando el gobierno chino de trasplantarlos, de llevárselos a otras ciudades para indoctrinarlos, para chinificarlos y que dejen de ser uigures y se vuelvan chinos. Y está enviando del pueblo Han, que son los chinos tradicionales, los están enviando al Turquestán para, repito, homogeneizar, que China sea de un solo color y de un solo sabor. Eso mismo intentó Stalin con
las repúblicas socialistas y soviéticas, que eran 15 nacionalidades, pero dentro de esas 15 nacionalidades había otras subnacionalidades. Estamos hablando que eran en esta inmensa tierra, que es la tierra rusa, estamos hablando que eran más de 100 etnias, pueblos de diferente lenguaje, de diferentes costumbres. Y pues la intención era que todos fueran iguales. Nunca se pudo. Y bueno, regresando a donde estamos, aquí está la tumba de Lenin. Esa ha permanecido. Lenin sigue siendo considerado una figura muy importante en la historia de Rusia y muy respetada todavía. Incluso hay otros pueblos fuera de Rusia que reconocen en Lenin el valor de un hombre que tuvo la fuerza y la suficiente influencia para cambiar la historia. Lenin mucho más que Stalin. Stalin fue brutal. No sabemos cómo hubiera sido Lenin. Aquí tenemos una foto eh, que data de la Segunda Guerra Mundial y es un grupo del ejército soviético que están en la Plaza Roja, todos cantando himnos. Hubo una serie, ¿qué les puedo decir? Se compusieron himnos de guerra para exaltar los ánimos de este pueblo cuando se lanzó a la guerra patria o a la guerra patriótica en contra de los alemanes. En mucho al principio, y esto hay que reconocerlo, no era tan distinto Stalin que Hitler. Los dos hicieron genocidios, los dos eran déspotas, los dos trataban de homogeneizar los pueblos, en fin, no eran tan distintos. Pero cuando Alemania invade Rusia en el verano del 41, sin avisar, no hubo ni declaración de guerra ni nada. De un día para otro se pone en movimiento lo que se llamaba la Operación Barbarroja y empiezan ejércitos de más de 1 millón de soldados a invadir en 3 frentes Rusia. Fue algo impresionante. Los primeros pasos, los primeros ataques, las primeras batallas fueron victorias nazis, pero poco a poco empezó a endurecerse la resistencia rusa hasta que 2 y medio años después les impidieron el paso y no pudieron entrar ni a Leningrado, ni a Moscú, ni a Stalingrado. Como les decía el martes, la batalla, toda la guerra en el frente oriental, en la Segunda Guerra, el frente oriental fue muchísimo más cruenta. Estamos hablando que hay gente que dice que murieron 10 veces más hombres en el frente oriental que en el frente occidental. Es posible. Pero fue masacres inverosímiles. Los ríos se manchaban de sangre, los campos, esos campos planos de lo que es la Rusia eh, entre Moscú y Alemania, que era planicie, hubo de todo, ¿no? Y poco a poco la marcha alemana se iba dificultando, sobre todo cuando después de las lluvias del verano, las capas de lodo eran impenetrables. Los mismos tanques se atoraban y no pudieron seguir hasta que el frío comenzó y se congelaron los campos, pero también se congelaron los alemanes. Bueno, ahora tenemos esta foto
de uno de los soldados durante el último festejo. Este es del 2019. No sé, tengo entendido que sí hubo desfile en el 2020 para conmemorar el Día de la Victoria, de la famosa Guerra Patria, en mayo. Y este es uno de los cadetes durante esas marchas que siguen festejando el Día de la Victoria. Con este tipo de gorros de cachucha muy, muy ruso, tienen esta parte como muy grande. Bueno, aquí tenemos una foto mucho más fiel, más bonita, del Museo de Historia. El Museo de Historia, para quien no está muy empapado con la historia rusa, es mejor verlo por fuera, tomarle unas fotos desde fuera y continuar con la visita, si tienen suficiente dinero, a la tienda GUM. Si no tienen suficiente dinero, recorrer la Plaza Roja, ver este monumento. Este monumento se llama el monumento de Minin y Posarsky. Minin, que era un carnicero, y Posarsky, el príncipe Posarsky, que era un noble ruso, que detuvieron el avance, que gracias a sus actos heroicos lograron detener al ejército de los polacos que amenazaba con invadir Rusia. Yo me acuerdo de niño, a veces mi padre hablaba, sobre todo después de un viaje que él hizo a Polonia, hablaba del pueblo polaco y nos contaba de que era un pueblo que había sufrido mucho, que había sido siempre el pisoteado por alemanes o por rusos. Ya cuando empecé a estudiar la historia, no siempre fue así. A veces Polonia era el bully, perdonándome la expresión, el que llegaba y trataba de pisotear Rusia, no tanto Alemania. El objetivo de los polacos siempre estuvo orientado hacia el oriente y muchas veces atacaron los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, y Rusia Blanca, Bielorrusia y Rusia. Y hubo a lo largo de la historia varios enfrentamientos. Uno de ellos fue el objeto de este monumento que normalmente nadie ve, nadie visita, porque atrás de él está la Basílica de San Basilio, pues, que deslumbra, y nadie se fija en este bellísimo monumento, estas bellísimas esculturas del príncipe y el carnicero. Escenas de esta hazaña están representadas en dos relieves, uno de cada lado, y esto es coronando la Plaza Roja. Aquí lo tienen. Y atrás, como les digo, ¿quién se va a fijar en este monumento teniendo atrás este prodigio de monumento, que además del tamaño y de la forma tan peculiar, única en el mundo, y los colores tan llamativos, pues no nos dejan ver este monumento? Vean nada más esto, ¿no? Es como una fantasía. A veces es tan llamativo, tan lleno de colores, que uno siente como que no es de verdad, como si fuera una iglesia de juguete, más adecuada para colocarse en Disneylandia que en la Plaza Roja. Y han tratado de destruirla. Creo que les dije el martes pasado que uno de los arquitectos más prominentes de Rusia
se enfrentó a Stalin y lo amenazó con cortarse la cabeza, con cortarse el cuello, si tocaba esta obra de arte. Es una obra de arte, es una obra de arte a veces poco comprendida por esta fantasía de colores, por estas cúpulas retorcidas como caramelos, donde no se repite ningún color casi. Digo, es abrumadora la basílica. Ahora, cuando entra uno a San Basilio, mucha gente se decepciona porque no es un recinto grande ni amplio, como es el caso de la Catedral de El Salvador. No, son 9 capillas que únicamente se comunican en la parte alta, pero abajo son capillas separadas como esta. Entonces es un laberinto de capillas con diferentes dibujos, pinturas, iconos, montones de iconos. Aquí pueden ver la planta, el plano. Aquí está la parte central donde está la cúpula más alta y aquí vienen todas las capillas secundarias, en total 9. Y cada de estos pasajes y cada capilla es una colección de iconos de toda índole. Esta es la capilla central. A veces la gente incluso hasta se pierden, pero vean esto, ¿no? Son pequeñas y con tal cantidad de iconos que a veces la gente se aturde y mejor se salen porque ya no entiende nada. Esto es visto desde un dron. Aquí tienen el monumento de Minin y Posarsky y aquí está San Basilio. Y aquí vemos este monumental conjunto que es el Kremlin. La verdad es que el Kremlin es, vuelvo a repetir, el corazón de Moscú, el corazón de Rusia. El Kremlin es lo más importante que visitar cuando se va a Moscú. Este es el malecón. Aquí vienen las diferentes torres. Cada una tiene su nombre. Aquí tenemos, bueno, creo que esta es la de la Trinidad o la Spásskaya. Esta es la de Rubato. Esta es la Beklemishkov. En fin. Estas estrellas que están aquí arriba de algunas torres están hechas de granate. Son enormes cristales de granate. Le dan y cuando se encienden en la noche, es un rojo, es un brillo rojo bellísimo. Yo recomiendo que tomen el tiempo para, para visitar con calma el Kremlin. Bueno, siempre digo lo mismo de todos lados. Es que me duele a veces ver a los turistas, no a paso redoblado, sino al trote casi, recurriendo el Kremlin, viendo, les da tiempo de tomar una foto y síganle, porque hay que ver mucho más. Y empieza en Rusia, ya empieza el vicio de llevar a los turistas a las tiendas. Ahora uno de los destinos de tiendas
es Ismailovo. Y urge, ¿verdad?, que rápido visiten todo esto para dejar al grupo en Ismailovo y que ahí gasten su dinero para obtener comisiones. Vean estas calles y todas las torres de este fortaleza extraordinaria que es el Kremlin. Acá en el fondo se ven los palacios del Kremlin, las cúpulas de la plaza de las catedrales. Está la torre de Iván el Grande, el campanario de Iván el Grande. Y esta es la iglesia de la Asunción. La Asunción es la sede de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es aquí donde está el patriarca. Y esta que se ve aquí atrás es la iglesia o la catedral del Sagrado Manto de la Virgen. Este es el interior de la Asunción. Los iconos en esta iglesia son más antiguos, más bellos, a mi gusto, los que están en San Basilio. Los iconostasios, por ejemplo. Sí les he contado que los iconostasios son estas mamparas llenas de iconos que separan el, el sitio donde se oficia la misa del sitio donde está los fieles. Todo esto es parte de la iglesia de la Asunción. Bien, vean la cantidad de gente. Esto es ya la rutina en el Kremlin. Cuando yo fui la primera vez no había tanta gente. Y eso a veces agobia, porque, bueno, a mí el icono me conmueve, a mí los iconos me fascinan y yo puedo ver uno tras otro. Hay mucha gente que se cansa porque los ven todos iguales, no son iguales. Y esta es la iglesia o la catedral de la Anunciación. La que vimos antes es la Asunción y esta es la Anunciación. Los iconos y todo el arte que está en la Anunciación es donde está la mayor calidad de obras de arte. Estas son las cúpulas de la Anunciación. El iconostasio. Aquí es un esquema de las figuras que hay en este iconostasio. Y antes de que termine febrero, nos da tiempo, pues les platico de este iconostasio, quiénes son quiénes. Pues simplemente como curiosidad, ven este pantocrátor en la cúpula. A veces el problema de verlos todos juntos es que los ojos no saben hacia dónde mirar. Y hay que hacer un esfuerzo casi de voluntad, casi como los meditadores, de tener los venados de la mente y de tener los venados de los ojos y concentrarse en cada una de las figuras, lo cual es un reto casi imposible. Pero cuando se logra hacer por lo menos ver estos, ¿verdad? Ya, con eso queda uno pleno y maravillado.
coinciden con algún acto religioso en alguna de estas catedrales, es como ganarse la lotería, porque la liturgia ortodoxa, los cantos, son de una belleza, nos hacen sentir inmersos en lo más profundo de Rusia. Este es San Miguel Arcángel. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, este es el campanario de Iván el Grande. Este se llama el anexo del Filarete. Y este es el campanario de San Miguel. Y toda esta es la plaza de las catedrales, y aquí tienen la campana, esta enorme campana, perdón, que se rompió y nunca la colocaron, pero que era la campana más, creo que es la campana más grande que existe en el mundo. Es un monstruo de campana, pero desgraciadamente en el momento de sacarla de la fundición, todavía estando caliente, un agua fría le cayó y la quebró. Bueno, esta ya se las había mostrado de lejos, es la Catedral del Santo Manto de la Virgen. Es el conjunto de cúpulas, quizá el más bello de todo el conjunto del Kremlin. Y este monstruo de cañón es el Zar, así se llama, el cañón Zar. Aquí nos dicen que es el más grande del mundo. La verdad es que yo no sé, porque en la India hay varios cañones, como el Maliki Maidan de Bijapur, que dicen que es el más grande, y hay otro en Jaipur que dicen que es el más grande. Ven este monstruo del cañón. Nunca fue usado para la guerra. Quedó ahí como una reliquia. Sí lo llegaron a disparar, pero únicamente como prueba. Y este es, dentro de los museos del Kremlin, la colección de carruajes de los zares. Bueno, aquí tienen este mapa de todo lo que es el Kremlin. Y aquí están las torres numeradas que nos permiten ver el nombre de cada una de ellas, y la cual pueden bajar del internet para poder ver cada una. Y este es Ismailovo. Es el sitio idóneo para ir de compras. No es tan caro. Todos los souvenirs, las matrioshkas y todas las artesanías son más baratas aquí. Hay que regatear. Y hay que regatear mucho. El turista mexicano ya es conocido. Una de nuestras principales famas a nivel universal es que somos compradores eh, adictos. Entonces, mucha gente, muchos mercaderes abusan de esa adicción, que pues no es nuestra culpa si estamos hechos. Y aquí en Ismailovo van a encontrar, por ejemplo, matrioshkas, juegos de matrioshkas. Hay unas que llegan a ser hasta de 17 piezas. Hay juegos de matrioshkas que son figuras históricas. Por decir, aquí está Putin, aquí está Medvedev, eh, Gorbachev, etcétera, 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 hasta llegar a Lenin. Creo que ya hay de los zares, hay también de personajes del cine, de otros, de la historia universal.
de sabios. Y bueno, es un recuerdo que se pueden traer junto con las muñecas rusas, que son así como obras artesanales, pero muy finas, muy delicadas, con caritas muy bellas, como imitando a las muchachas que se cruzan en las calles cuando vamos caminando como turistas, y de repente nos muestran la cúpula del Kremlin o la cúpula de San Basilio, pero pasa una chica ahí cuya belleza pues nos distrae. Bueno, este es parte del conjunto arquitectónico de Ismailovo. Esta es una vista del interior de la tienda GUM, para que vean aquí Cartier, y así cada una de estas puertas, bueno, son locales, ¿verdad?, de las boutiques más prestigiadas y más caras del mundo. Aquí tienen otra de las calles. Esta es la calle Arbat, que es famosa y también famosa por sus boutiques. Esta es la tienda Tsum, no GUM, sino Tsum. Esto se le llama el Art Play y está en una de las zonas céntricas de Moscú, y es un sitio, es una zona donde van a encontrar galerías, eh, tiendas de antigüedades, de artesanía fina, es cosas muy bellas. Desgraciadamente, todo esto se ha vuelto muy caro. Y algo que visitando Moscú, además de todo lo que ya hemos visto y que no deben de omitir y que rara vez se incluye en los itinerarios, es la Galería Tretiakóvskaya. Hay dos Tretiakóvskayas. La antigua galería, que es esta, que fundó Pavel Teteriakov, un hombre que hizo su fortuna con los trenes. Él donó lo que era su casa, esta era su casa, aquí vivía él, regaló su casa y hizo ampliaciones para colgar su colección de pinturas. Pavel Tretiakov era un mecenas de los pintores y él ayudaba a los pintores cuando él veía que había mérito, y le tocó vivir una época dorada de la pintura rusa. La pintura rusa realista del siglo XIX fue algo extraordinario. Es, es uno de los tesoros artísticos del mundo. Y muchas veces no tenemos conocimiento de ella. En la escuela, bueno, en la escuela, yo recuerdo que cuando veíamos algo de arte, fue muy poco lo que aprendimos. Pero incluso cuando estuve en la universidad y vimos historia del arte, nunca tocamos el arte ruso. Se habló de la pintura renacentista, el Renacimiento fue de lo más ocurrido, pero la pintura rusa ni se mencionó. Y créanmelo que es una de las grandes sorpresas. En una de las clases al final vamos a ver el legado cultural de Rusia y le vamos a dedicar un buen tramo de la clase o de la conferencia a la pintura rusa, simplemente para que se familiaricen con ella, porque además de ser bellísima, sobre todo la pintura realista, es muy importante su contribución. La pintura rusa realista no contribuyó tanto a la evolución de la pintura europea y el mundo, fue una culminación del arte ruso, pero
lo que se le llama la vanguardia rusa, que es la pintura moderna, la pintura contemporánea rusa, empezando con Gaspar Malevich, que rompe con todos los patrones y se lanza a hacer una pintura completamente diferente, radicalmente opuesta a lo que se hacía incluso en Europa. Una pintura abstracta, violenta, y de ahí se suelta lo que es el cubismo ruso y otras tendencias que contribuyeron mucho al arte contemporáneo y que no fueron valoradas sino hasta hace un par de décadas. Bueno, aquí estamos en la Tetriakov, en la antigua Tetriakov, ante un cuadro que es, mucha gente lo considera la obra maestra de Riepin, el gran pintor, que se llama El regreso a casa, Regreso de Siberia. Es un hombre que viene de uno de los campos de trabajo de Siberia, enflaquecido, por el hambre y el exceso de trabajo, con su abrigo roto, regresa sin avisar de improviso a su casa, creando la sorpresa de toda la familia. Y aquí se ve esta cara de este niño, la niña como asustada, diciendo, ¿y quién es este espectro? Pero se nota el asombro, la extrañeza de la mucama, ¿verdad? Que voltea a ver, ¿y quién es este? Es, son las pinturas. Riepin tenía esta cualidad de penetrar en lo más fondo de las emociones humanas, y eso lo hizo gigantesco. Y este edificio es la nueva Tretiakov. Y aquí vamos a encontrar todo lo que es la pintura del siglo XX. Vean, aquí vemos pintura expresionista, muchas de las tendencias modernas. Este es de Natalia Goncharova, es un políptico de una de las pioneras de la vanguardia rusa, del cubismo ruso, Kandinsky, considerado universalmente como el padre de la pintura abstracta. Esto es algo de lo que hay que ver en Moscú. Es una ciudad que nos simbra, nos va a dejar memorias indelebles, impactos colosales, como pueden ser su pintura, su pretérito, su Kremlin, que es impresionante, y por supuesto, su música. En el momento que sepan que van a ir a Rusia, infórmense sobre qué conciertos van a coincidir con su estancia, tanto en San Petersburgo como en Moscú, para que tengan la oportunidad de ir al Bolshoi y se traigan de allá una de esas memorias que no se les van a borrar en los días de su vida. Muchas gracias. La próxima semana seguiremos con Rusia y vamos a ver las ciudades históricas de toda la región alrededor de Moscú, que era la antigua Moscovia. Gracias y buenas tardes.